Hola, ¿qué tal? Qué bueno que está con nosotros a estas horas de la noche en el Postigo, la videocolumna. Gracias por esperarnos, por vernos, por compartirnos, también por recomendarnos. Fíjese usted que en estos últimos días, en estas últimas 73, 48 horas, han ocurrido diferentes hechos encabezados o protagonizados por la delincuencia organizada. Vengan por nosotros si pueden, gritaron en un video sicarios de lo que se identificó como el Cártel Jalisco Nueva Generación, un despliegue de fuerza allí en Zamora, Michoacán, la madrugada del domingo. Unas 30 camionetas y decenas de hombres fuertemente armados entraron a esa población de Michoacán y lanzaron ese desafío. El desafío, desde luego, es para las autoridades policíacas, para el gobierno de la República, y pues sembraron el terror en Zamora, ejecutaron a unos 4 policías, dejaron heridos por lo menos a 10, ametrallaron patrullas, y en fin, lo que hicieron fue demostrar su fuerza, su poderío militar, y desde luego dejar este desafío a las autoridades de la República. Y este incidente se une a otros, por ejemplo la irrupción del cártel de Santa Rosa de Lima en Guanajuato, donde igual hay poblaciones enteras que están viviendo en el terror, porque estos grupos armados, este grupo de Santa Rosa de Lima, pues dedicada al huachicol, al secuestro y a la extorsión, están precisamente sembrando el terror para que dominen territorios, para que los dejen hacer sus actos delictivos sin intervención de las autoridades. Se une además el evento de humillación, secuestro a un grupo de elementos del ejército mexicano que ahí en Aguacana, también en Michoacán, primero habían decomisado armas. Recuerden ustedes que esa es zona de las llamadas autodefensas que se crearon en el sexenio pasado. Pues bueno, mucha gente del lugar porta armas y se dicen autodefensas, aunque también es cierto que muchos grupos se dedicaron a la delincuencia organizada aprovechando esa libertad para la aportación de armas de fuego. Pues los soldados decomisaron armas, luego los grupos estos mandaron a señoras, a niños, a reclamar a los soldados, acercarlos, hasta que finalmente, junto con hombres, los acorralaron, los despojaron de sus equipos, incluso de sus cascos y de sus armas, y los soldados tuvieron que devolver las armas que habían decomisado antes y mantuvieron la calma, la prudencia. Esto, difundido en videos, generó una gran indignación entre el pueblo mexicano, decenas de miles de comentarios lamentando la actitud, muchos pidiendo que al ejército, que a los soldados se les permita responder este tipo de agresiones y de humillaciones, porque ya sabemos también el otro lado de la moneda. Cuando los soldados han ejercido su autoridad, en muchas ocasiones los acusan de abuso de autoridad, de utilizar la fuerza innecesariamente, de violar derechos humanos, y todo esto ha limitado al ejército y a la marina, y desde luego no responden a ese tipo de agresiones y de vejaciones que de verdad nos causa indignación a todos, y me uno a este grupo de personas, porque ese es el otro lado de la moneda que la población civil, que los ciudadanos debemos de ponderar. ¿Qué ganamos con humillar, con hacer este tipo de cosas contra quienes estamos pidiendo que nos protejan de la delincuencia? Hay ahí una gran contradicción, pero por supuesto dejo entrecomillado esto de la población, de la gente, porque muchos de esos grupos, sobre todo donde ocurrió el incidente con el grupo de soldados,
le decía hace un momento que son grupos armados que se esconden en muchas ocasiones con eso de las autodefensas. En fin, el presidente de la República, por ejemplo, elogió la actitud de los soldados, y en la mañanera de este martes. El ejército envió un comunicado también explicando que fueron muy prudentes estos soldados, que pudieron haber mandado a otro grupo a rescatarlos, pero que probablemente se hubiesen perdido vidas de civiles y también probablemente de los propios soldados que ya estaban ahí sometidos por un grupo de personas. Y la inseguridad en esta región del país abarca también Guerrero, abarca Puebla, también Guanajuato, el Estado de México, Hidalgo. Es una zona muy amplia del centro del país, centro-oriente del país, que está acosada por la delincuencia organizada. Y sobre eso, por ejemplo, hoy en respuesta de lo que ha ocurrido en los últimos días, en Michoacán, por ejemplo, unos 400 elementos de la policía ya fueron enviados para sitiar unos 4 municipios de la zona. El presidente dijo hoy que va a ir la Guardia Nacional en junio, apenas termine de organizarse, para que vaya a estos lugares y a otros donde la delincuencia sigue imparable y además desafiante de las autoridades. Es un clamor nacional, aunque ya hay quienes apuestan al fracaso del gobierno en la lucha contra la delincuencia organizada, sin considerar factores como el tiempo, la organización, la inversión también en recursos que requieren estos nuevos cuerpos policíacos para salvaguardar la seguridad de los mexicanos. No hay que unirnos tampoco al linchamiento mediático contra las autoridades, porque hay que recordar, la delincuencia organizada no surgió hace 6 meses con el inicio del gobierno de López Obrador. La delincuencia organizada llegó a grados de penetración increíbles en los gobiernos federal, estatales y municipales desde hace por lo menos un par de décadas, que muchas autoridades fueron permisivas porque de la delincuencia organizada, del tráfico de drogas, del secuestro, de la extorsión, también sacaban recursos para sus fines políticos y económicos. No hay que olvidar esa parte. Sí hay que tenerle paciencia al gobierno de la República, tampoco hay que dejar de exigir que actúe, pero todo tiene su término medio, su justo medio, y sobre eso es que no debemos quitar el renglón. Por lo pronto, el desafío de los grupos delincuenciales a los gobiernos de la República y estatales es una tarea que aún está pendiente y que hay que resolver favorablemente en favor, desde luego, de la población civil. Pero también hay rendijas. Fíjese usted que varios de los periodistas mencionados en una lista por recibir dinero del gobierno de Peña Nieto, que la presidencia de la República filtró o dio a un periódico. Bueno, la información a la presidencia la solicitó el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, el INAI. La presidencia la dio, pero alguien, ahora se sabe que el propio gobierno la filtraron al periódico Reforma. Los nombres se dieron a conocer, al menos 15 periodistas conocidos. Todos han defendido de una u otra manera. López Dóriga, por ejemplo, pidió que se le investigue, que no tiene nada que ocultar. Federico Arreola de SDP dijo que el presidente, que es una lista tramposa y que está entrampado en estos hechos el presidente. También habló Raimundo Riva Palacio, respondió en términos severos, aclarando igual su aparición en esa lista. Y Ricardo Rocha, por ejemplo, fue a la mañanera de este martes, y entonces ahí le dijo al presidente: oiga, yo encabezo una lista, la lista de esta, de manera tramposa, porque yo sí soy accionista de una empresa que pues hizo un trabajo publicitario, no vendió opinión, y también dijo que hay una empresa que es de sus hijos, no de él. Y bueno, el presidente de la República ahí dijo que
que bueno, que si se cometieron excesos en esto, pues está dispuesto a rectificar, incluso a pedir disculpas. Reconoció que no es lo mismo un periodista que una empresa, y que pues lo que sea necesario se va a hacer para que no haya injusticia en esto de la lista de periodistas chayoteros, como popularmente ya se les conoce, y también se les ha linchado a través de redes sociales. En otro asunto, fíjese usted que el diputado local Jorge Norhausen, de origen carmelita, presentó este martes ante el Pleno del Congreso un exhorto para que Petróleos Mexicanos instale, como prometió el presidente López Obrador, sus oficinas en Carmen, en Ciudad del Carmen o en la región de Carmen, para mejorar la economía después de que se perdieron alrededor de entre 30 y 40 mil empleos entre 2014 y 2015 por la crisis de los precios del petróleo. Bueno, pues hoy presentó el exhorto, que fue aprobado por 28 votos a favor y 4 en contra. Yo les agradezco que hayan estado conmigo hoy en este espacio, en la videocolumna El Postigo. Recuerde que puede leernos en Facebook, también en internet, www.causacampeche.com.mx. Nos puede ver en YouTube y también por Instagram. Gracias y buenas noches.